nos encontramos con Francisco Paredes, estudiante del sexto semestre de Psicología de la PUCESA. Muchas gracias, Francisco, por ayudarnos en esta entrevista. Muy buenos días y gracias a ustedes por la invitación. Bueno, el tema a tratarse es el confort. A continuación te haremos unas pequeñas preguntas acerca de este tema. ¿Qué es el confort? Desde un punto de vista de la psicología, que es lo que nosotros manejamos, el confort es el grado de comodidad que tiene un individuo en relación al medio que se encuentra alrededor de él o el fenómeno que está sucediendo. Vemos que esto puede variar, porque el grado de confort que podemos tener, por ejemplo, en un mueble muy cómodo en nuestros hogares sin tener nada más que hacer, puede ser tan cómodo el mueble que tengamos un grado de confort que los quedemos en blanco. Dicho confort no sería aplicado en un salón de clase, por ejemplo. No podríamos ir con el mismo sesión a un salón de clase a recibirlo, porque quedarnos en blanco no es funcionable con el medio. Entonces, si no tiene relación con el medio, con lo que se va a hacer, el confort simplemente ya no existe, o desaparece, o no es productivo, o se va en contra de lo que la persona necesita, o las necesidades de la persona con el mundo exterior. Entonces tenemos que ver, es importante cómo manejemos esto, de acuerdo al uso que le demos a lo que deseamos hacer y al medio que se desarrolla el confort. Okay. ¿De dónde proviene la palabra confort? Bueno, considero que es una palabra nueva, pero realmente tanto el origen como para la psicología está en Francia. El primero en utilizar la palabra confort fue, Jacques Lacan, al referirse al confort como estado de comodidad y meter términos como la zona de confort o algunos otros relacionados a principalmente hablamos en ocasiones de mecanismos de defensa. Por ejemplo, como lo estaba explicando antes de la entrevista, una persona con una zona de confort muy amplia puede llegar a parecer que no importista, se siente bien con todo lo que le suceda, se siente bien con todo lo que pase. Realmente pasa, por ejemplo, en el masoquista. El masoquista es tan cómodo que recibe los golpes no porque le guste, sino realmente porque se siente cómodo al no tomar decisiones, porque el que toma decisiones es la persona que le agrede. Yo no tomo responsabilidad, por eso pégame nomás, y como tú me pegas, tú te haces cargo de todo. Yo no tomo decisiones en cuanto a nada. ¿En qué influye el confort en nuestro estado de ánimo? Bueno, el confort también tiene mucho que ver con nuestro espacio vital. Nuestro espacio vital va más general, ¿no? Es más amplio y tiene varias zonas inclusive. La que, por ejemplo, damos a nuestra familia, que es la zona de máxima confianza, la que es para nuestros amigos, la que es en un espacio público, por ejemplo. Entonces tenemos una burbuja, ¿no?, que nos rodea. Por ejemplo, nadie puede venir y de la nada acercarse hacia tu cara, por ejemplo, porque eso ya podría ser una agresión, ¿verdad? Una persona que tú no conoces no puede venir y saludarte porque te parecería raro y estaría violando tu zona de espacio vital. Ahora, la zona de confort con espacio vital tiene mucho que ver, y de acuerdo a eso nosotros podemos sentir mal o bien en un espacio o en un lugar determinado. Si nosotros vamos, por ejemplo, y estamos en medio de amigos, les va a parecer todo bien, incluso la música muy ruidosa. Pero si estamos estudiando y nuestro hermano en el cuarto de al lado pone la misma música que nos encantaba en la discoteca, pero estamos estudiando, realmente nuestro ánimo cambiará, ¿sí? Inclusive nosotros a veces podemos evitar el mismo mueble que tocábamos, que nos hace sentir tan bien y tan cómodos, por estudiar, por ejemplo. Ustedes saben que si yo sé, ¿no? yo si estudio en ese mueble, que a veces me quedo dormido porque está muy cómodo, entonces no me conviene, yo puedo mismo evitar. Entonces el confort y el estado de ánimo tienen mucho que ver. Igualmente, el confort se puede romper por un estímulo externo que me haga romper el estado de equilibrio y de comodidad que tengo, y por ende mi estado de ánimo va completamente a cambiar. Si tú estás súper cómodo y alguien te interrumpe, tú te enojas y te molestas. Entonces vemos que el confort y el estado de ánimo están íntimamente relacionados. Okay. ¿Qué se necesita para estar en confort? Bueno, todos los seres humanos somos un mundo diferente, y obviamente lo que a mí me dé confort tal vez a otra persona no, por lo cual hay que estudiar realmente hacia uno mismo qué cosas nos dan confort. Ahora, si hablamos en algo general, hay cosas
que sí, realmente la mayoría de personas les parece muy, les va a parecer y llevar más rápido a un estado confortable, ¿no? O lo va a decir, oh, esto sí realmente está bien realizado y realmente es muy cómodo. Principalmente hablamos en aspectos físicos, maquinaria, muebles, otros tipos de instrumentos que sí nos llevan a un estado de confort. Ahora, sobre todo para llegar a un estado de confort o para que se mantenga, lo principal que se necesitaría debería ser algo general y básico que a todo el mundo le gusta, ¿no? ¿Sí? Algo donde yo esté, mi cuerpo, tanto físicamente, esté realmente cómodo, o estímulos externos, por ejemplo, auditivos, visuales, que realmente me sienta bien. Y después a eso viene el aspecto emocional, ¿sí? Entonces eso, el hacer que mi cuerpo sienta bien me lleva a pensar que estoy cómodo, a sentirme cómodo y por ende estar en confort. Es algo que hay casos donde el aspecto emocional realmente pesa, ¿sí? Y sin un estímulo externo uno siente bien. Por ejemplo, me parece interesante, ¿no?, que a veces hay adolescentes que cuando están con sus novias, afuera puede estar haciendo un frío muy fuerte y están en camiseta y están abrazados y realmente todo el mundo pasa con chompas, pero ellos dicen no, o sea, están tan cómodos los dos juntos que el estado de ánimo hace que cualquier estímulo externo no les rompe y no les corte, incluso el frío tremendo que están pasando afuera, porque eso sucede. El ser humano es tan increíble que puede crear confort incluso con la mente, ¿sí? Pero para crear un confort generalizado generalmente se da desde lo físico, vamos al pensamiento, lo psicológico, lo cognitivo, la psique, y luego pasamos a lo emocional. Es el proceso normal que generalmente se da, pero también este proceso se puede romper cuando hay un estímulo realmente fuerte en el área psicológica, en el área de la psique o en el área emocional. ¿El confort es un estado mental o también es físico? Bueno, realmente hay que ver al ser humano desde un punto holístico, porque nosotros no solo somos mente o no solo somos físico, ¿no? Sino, por ejemplo, si a mí me lastima, yo no siento el dolor por lastimar. A veces hay golpes muy débiles que me producen ni siquiera moretones, pero que te duelen más en el área emocional. Entonces, si fuese el caso, mi cuerpo no se uniría con mi mente y yo no pensaría, no me enojaría, sino simplemente me dolería. Entonces, el ser humano es bio, psico, social, espiritual y energético inclusive. Entonces, desde ese punto hay que analizar al ser humano. Por tanto, si nosotros estamos en un estado confortable o cómodo, obviamente nuestro aspecto mental, nuestros pensamientos estarán bien, estarán equilibrados, también estarán cómodos. ¿Y cuándo quizás sucede esto? En el momento en que tú te relajas, ¿no? Generalmente existen terapias que se maneja el confort desde el punto de vista para evitar el estrés, para ayudar a que la persona esté desestresado, llegue a un punto en que realmente no piense en nada más, porque ha pensado quizás demasiado. Entonces, si nosotros tenemos confort, no solo nuestro cuerpo está bien, sino nuestra mente y incluso todas las demás áreas, ¿sí? Porque al hablar de confort no podemos, además de sentirnos bien, por ejemplo, en nuestra cama, en nuestra sillón o algo más, podemos ver también nuestro espacio, las personas que nos rodean, como los seres queridos, y nos sentimos también bien absolutamente en todo. Y creo que todos hemos experimentado aquellos momentos en los que realmente te olvidaste de la hora, te olvidaste del tiempo, te olvidaste del lugar, te olvidaste de lo que tenías que hacer, responsabilidades, porque te sentías tan cómodo que nada más importó que disfrutar ese momento. Y pasaron horas, inclusive, que tú estuviste así, estabas tan cómodo que olvidaste de lo demás, de todo lo demás que tenías que hacer. Entonces vemos cómo es mental, físico, social, emocional, energético e incluso espiritual. ¿Los ruidos producen confort? ¿Por qué? Bueno, existen muchas... Esto de los ruidos y llegar a un estado cómodo para la persona viene incluso hace mucho tiempo atrás. Existen estudios que hablan de tribus, culturas antiguas que utilizaban movimientos rítmicos muy continuos para llegar a un estado de éxtasis, ¿ya? Entonces, el mismo hecho de tener repeticiones continuas de sonido hace que nos lleve a un estado de tranquilidad y relajación.
vemos lo que son los mantras, es decir, om, cruzar los dedos o repetir un sonido constante. Se utiliza principalmente hasta la actualidad de las culturas orientales. Y ese sonido, el repetir un om, es un mantra, ¿no? Y es un sonido repetitivo. Y el sonido repetitivo, cuando es producido por ti mismo, escuchamos una música exterior, te lleva a un estado de éxtasis, ¿sí? Que incluso alcanzar el nirvana en muchas civilizaciones. Igualmente, si lo traducimos eso a la época actual, un sonido que nos guste a nosotros, obviamente los podrá trasladar a un estado confortable mental. Y es cuando nos referimos a la pregunta anterior, ¿no? Normalmente el confort va de lo físico después pasamos a lo mental y después a lo emocional. Pero, por ejemplo, si tenemos un estímulo exterior de un ruido que nos haga recordar un sonido y nos lleve ese sonido a un estado emocional, yo relaciono mi emoción, un sentimiento con el sonido que estoy escuchando y me llevará instantáneamente al momento en que lo viví e incluso a revivir esa situación y evocar. Por tanto, un sonido nos puede llevar a un confort, y si queremos tener sonido incluso para algo más, nos puede llevar incluso a un éxtasis, a una relajación extrema. Para la segunda parte de esta entrevista daremos paso a preguntas realizadas por nuestras compañeras. ¿Cuándo tu cuerpo está relajado totalmente? Considero que el cuerpo está relajado totalmente cuando los estímulos exteriores, tanto en los órganos de los sentidos como el medio, ayuda a que tú te sientas realmente cómodo. Una temperatura adecuada, unos estímulos visuales óptimos, o estímulos auditivos, el olor, el gusto, el tacto, y obviamente la postura corporal y demás, las partes fisiológicas del organismo están completamente cómodas y tranquilas. En ese momento tú llegas a un estado de confort físico, porque de ahí damos paso a lo anteriormente hablado. Muy bien. Muy bien. ¿Es confortable el estar solo? Pues bueno, como todo ser humano es diferente uno al otro, existen personas que realmente se sienten bien solas. Y si se sienten bien solas, obviamente se sienten cómodas solas. Y por ende, el confort aparece. Ahora, el confort es individual. Si yo tengo otra vez, vamos a una determinada maquinaria, instrumento, mueble, que me hace sentir a mí cómodo, pues yo me sentiré cómodo. Y el momento o la rapidez que yo alcance un estado de confort dependerá totalmente de mí. Por lo cual, sí, el confort es mío. Inclusive yo puedo estar cómodo con mis familiares, digamos, en un momento, en una situación. Pero quizás a uno de mis familiares no le parezca cómodo estar conmigo, cuando para mí sí. Incluso todo depende de perspectivas, de cómo la veo uno. Pero mi confort es mío. ¿Qué objetos han sido diseñados para que no sean confortables? Pues bueno, existe principalmente eso en la antigüedad, ¿no? Cuando realmente en esos 1000 años, en la Edad Media, 1000 años de oscuridad y demás, existían instrumentos para nada cómodos, que buscaban la agresión al otro o el causarles daño. Posteriormente se utilizó mucho incluso en entrenamientos de campos para formar hombres que aguantaran dolor. Se usaron maquinaria que realmente no eran confortables. En la actualidad, de acuerdo al caso, se usan sí, pero quizás creo que a manera de métodos experimentales. Por ejemplo, si yo voy a realizar una prueba, en el caso de la psicología, una prueba, un ejercicio, un taller, donde realmente voy a probar el estado de confort, por ejemplo, en un área organizacional, digamos, en una empresa, cómo se sienten todos mis empleados, con toda la empresa en sí, tanto física como estructuralmente. Si yo voy a probar eso, yo probaré y analizaré el estado de confort del mismo. Por tanto, ahí podré probar si algo es confortable o no, porque hay que ensayar para ensayar, error, ensayo, error, hasta llegar a lo que deseamos. Y es así como se hace. O sea, yo puedo probar una silla curva quizás para ver si así ponen más atención,
O como yo decía hace rato fuera de cámaras, por ejemplo, estamos en un salón de clases y a veces hay profesores que dicen, me gustaría ponerle tachuelas en las bancas para que me presten atención. Quizás, sí, ¿no? Quizás ya no se dormirían los estudiantes en aula o no se volarían en un momento en clase, pero la atención sería enfocada hacia mi tachuela, hacia la tachuela, a lo que me está incomodando, y ahí evitaremos que me preste atención. Entonces, vemos como muchas veces, generalmente este tipo de cosas, de instrumentos que vayan hacia el desconfort o al estado de no confort, se han sido realizados más para experimentos, más que para una práctica útil, ¿sí? Salvo que yo quiera no dormirme, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí hago todo para evitar el confort, más no en algo realmente, en un instrumento de esos, en la actualidad, en una determinada área profesional que se la use. La veo muy difícil o muy complicado, yo diría que no, porque alguien que no se siente bien confortablemente creo que no conseguiría nada. O sea, tú estás diciendo que dependería más del Estado, sí, pero, o sea, para mí creo que es también de las medidas antropométricas que tenga el objeto, como decir, y también depende, creo que el tipo para qué sea creado. No sí, sé si bueno, realmente en el término técnico es un término que no manejamos en psicología, pero obviamente el fin, es el fin, como mismo les decía, ¿no? Un elemento que haya sido realmente creado para no estar alguien en confort, pues es el fin, porque alguien le pone por ese fin. Si no tengo un fin, realmente si no me siento en un estado cómodo conmigo, en una X lugar o espacio o elemento, pues me voy. O sea, no me siento cómodo, no estoy con confort, me cojo y me voy. Salvo que eso sea estrictamente necesario. Por ejemplo, un empleador pone a sus empleados si es realmente incómodas para evitar que descansen, por ejemplo. Para evitar que descansen siempre estén atendiendo. Entonces ese es el objetivo del empleador. Lo único que les mantendría a los empleados sentándose ahí y trabajando inclusive así es el hecho del sueldo, ¿no? Porque necesita. Entonces vemos que una necesidad hace que usemos o no usemos un método que sea hacer un instrumento no confortable, pero siempre debe haber una necesidad mayor. Si no hubiera una necesidad mayor y yo quisiera tener confort, pues si el objetivo es tener confort y eso no me da confort, pues yo me voy. Pero si mi objetivo es una necesidad mayor que me va a dar un confort más grande, que en tanto será, por ejemplo, un sueldo, una felicidad con mi familia, es algo cómodo, es un estado también de confort. Entonces eso hace que me aguante el que la silla sea incómoda o que no me siento para trabajar. Entonces, y ahí vemos cómo utilizamos eso actualmente. ¿Qué es la fatiga mental? Pues bueno, la fatiga mental es un término relativamente nuevo, ¿no? En el que encontramos una disminución en las funciones cognitivas. Cuando existe un exceso de carga en cuanto a procesos mentales se refiere, vemos que muchos de ellos suelen ser afectados. Cuando una persona no ha dormido, las respuestas inclusive son lentas, y mucho más al gastar los procesos cognitivos que podamos tener. Si yo estoy realmente pensando mucho en algo, trabajando mucho en algo, pues nuestro cerebro se cansa. De antemano, el cerebro es el órgano que más energía consume de todo lo que nosotros nos alimentamos, de todos nuestros nutrientes. El cerebro consume alrededor del 12 al 15% de todo eso, solo el cerebro, de por sí. Entonces es un órgano que realmente sí, pues gasta energía. Es por eso que hay personas que cuando piensan demasiado tienen deseo de comer. Y no es porque hayan hecho algo físico, es porque el cerebro consume realmente energía, y bastante de hecho. Ahora, cuando esto pasa y cuando hay una fatiga mental, es que realmente el proceso ha sido muy continuo y no hemos dado descanso a nuestro cerebro. Porque incluso hay personas que no pueden dormir cuando tienen algo, entonces no pueden descansar, no pueden conciliar el sueño porque realmente están procesando a cada instante. Entonces el pensamiento está trabajando, que son las funciones cognitivas del pensamiento. Cuando el pensamiento trabaja demasiado, vemos que también la conciencia llega a ser afectada. Hay personas que trabajan y dicen, ya es de noche.
la conciencia se ve afectada. O una persona está realmente concentrada en su trabajo y no ve que su hijo entró y se llevó algo, entonces dice, ¿te llevarías algo? No se da cuenta en la conciencia. La atención igual. ¿Cuántas veces a nosotros hemos tenido un proyecto, un trabajo, un deber, bueno, o algún otro tipo de cosas, y estamos pensando en eso, o en el problema, y estamos pensando, tanto así que nuestra atención va dirigida hacia allá. Estamos aquí pero no estamos, ¿sí? Entonces estamos pensando, nuestra atención, nuestra mente, nuestra voluntad está destinada a ese problema, al proyecto, al trabajo. Y una persona puede estarnos hablando maravillas al lado, que uno realmente dice, dijiste algo, y nos pasa siempre. La fatiga mental sucede cuando esto va en procesos amplios de tiempo, de duración, y cuando ya vemos afectada una de nuestras partes cognitivas. Y ahí es cuando aparece el famoso estrés. Entonces, cuando el cerebro llega a tener un estado amplio de tiempo trabajando, llega a manifestarse. Es lo mismo que sucederá con un músculo de nuestro organismo. Ustedes ejercitan un músculo que nunca le han trabajado, al otro día les duele muchísimo y no pueden ni caminar, no pueden moverlo. Y pues obviamente, el cerebro trabaja siempre, pero cuando ya tiene una determinada fatiga necesita descansar. Y cuando nuestro estrés será, sí, hay un término incluso tomado por los japoneses, nuevo, karoshi se llama. Es el término hay gente que muere por trabajo excesivo. Realmente, hay gente que muere por ese tipo de cosas. El hecho de estar en nuestras funciones cognitivas de nuestra mente en un determinado proceso hace que se vaya desgastando y vayamos actuando varias cosas paulatinamente. Tan paulatinamente que a veces no nos damos cuenta y el organismo realmente ya no tiene nutrientes, ya no tiene energía y ya es muerto por trabajar en exceso o por una fatiga mental. El cerebro controla absolutamente todo. Y si nuestro cerebro se cansa o no reacciona, pues lastimosamente creo que la vida ya acaba, ¿no? Bueno, como última pregunta tenemos, ¿en qué se relaciona la fatiga mental con el confort? Pues bueno, creo que tienen una relación implícita, ¿no? Porque si decimos la fatiga mental, el exceso del trabajo, el exceso de estar en una determinada función cognitiva mucho tiempo, en todo proceso y enfocarnos demasiado, enfocamos todas nuestras funciones cognitivas a ese proceso por un determinado periodo largo de tiempo, llega a cansarnos y a causarnos problemas exteriores. Porque nosotros cuando tenemos fatiga mental no podemos relacionarnos con nuestro medio normalmente. El confort vendría a quizás a solucionar eso, ayuda. Hay empresas donde trabajan quizás personas con un IQ muy alto, como son Google y Yahoo, donde esas personas con la motivación o por su mismo coeficiente intelectual están permitidos de hacer todo. Incluso si ustedes pueden ver las oficinas en las que trabajan, son realmente lugares para jugar, divertirse y demás, ¿no? Pero realmente están trabajando. Es interesante. Ahora cuando nosotros estamos en un lugar donde nos sentimos cómodos o confortables, puede venir a ayudar a amortiguar estos estados de fatiga mental en un periodo de tiempo largo de desarrollo de una determinada tarea. Realmente ayuda mucho el lugar y el cómo nos sentamos. Bueno, ha sido un gusto poder conversar contigo. Muchas gracias por ayudarnos. Muchísimas gracias a ustedes.